también entender y comprender tu santa palabra. Cristo nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Bueno, hoy comenzamos una nueva clase. Ya terminamos el primer módulo de Cristología, que fue acerca de la historia de la Cristología dentro de la Iglesia, en sus comienzos. ¿Cuáles fueron las primeras herejías cristológicas que se levantaron dentro de la Iglesia? ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia ante estas herejías? Estuvimos viendo los concilios, qué respuesta dieron en sus mismas confesiones de fe, en sus mismos credos, en sus mismas declaraciones con relación a la persona de Cristo, a la divinidad de Cristo, a la naturaleza de Cristo. Estuvimos explicando varias de las herejías cristológicas que se presentaron, más o menos vimos 10, que era lo que decían esta en contra de la enseñanza que nos da la Biblia con relación a la persona de Cristo. Estuvimos viendo también algunas 2 o 3 herejías de la Trinidad para entender mucho mejor también el credo apostólico, el significado del credo, la cual nos muestra la estructura del credo versus las herejías cristológicas o las herejías en contra de la Trinidad, y cada párrafo íbamos viendo qué significaba y cómo de esta forma la Iglesia daba defensa de la doctrina del Señor. Hoy vamos a ver si en 2 clases vamos a evacuar lo que es el monoteísmo y cristología en el Nuevo Testamento. Vamos a usar un libro guía que es de Vaughan, que se tiene por nombre Monoteísmo y Cristología en el Nuevo Testamento. Evacuamos esta parte y entramos ahí sí a ver todo lo que es cristología bíblica. Y para tener un claro entendimiento de la cristología del Nuevo Testamento, tenemos que tener una claridad en el contexto judío, cómo fue que se fue desarrollando esta cristología. Algunos han trabajado en varias categorías con relación al monoteísmo el monoteísmo judío. Y hay una característica principal que se ha estado estudiando, y es la característica de la identidad del Dios de Israel. Y sobre esa característica de la identidad del Dios de Israel es que nosotros vamos a comprender mucho mejor cómo tuvo la cristología del Nuevo Testamento un impacto dentro de la misma comunidad judía. Esta identidad del Dios de Israel apunta a quién es Dios en lugar de qué es la divinidad. ¿Quién es Dios en lugar de qué es la divinidad? O sea, los judíos conocían a Dios por la identidad que Él mismo se dio en medio de su pueblo. Si nosotros hemos sido lectores del Antiguo Testamento, nosotros no vamos a ver a ciertos rasgos una forma en que Dios demostró su divinidad para que el hombre la comprendiera y la razonara, porque de cierta forma es algo que se escapa a nuestra razón. Pero Él sí se dio a conocer, y Él se dio a conocer por medio de una identidad.
Y muestra que esta identidad muestra que el judaísmo primitivo tenía formas claras y consistentes de caracterizar la identidad única del Dios único y distinguirle absolutamente del resto de la realidad de las cosas. O sea, Dios era identificable y en esa identidad Él se distinguía del resto de la realidad de las cosas, del resto de las cosas que Él había creado. Entonces, para el judío era fácilmente identificar a Dios por medio de esa identidad que Él mismo se había mostrado. Cuando leemos la cristología del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta el contexto teológico judío, resulta claro que desde los principios de la cristología pospascual, los primeros cristianos incluyeron a Jesús con precisión y sin ambigüedades dentro de la identidad única del Dios de Israel. O sea, cuando nosotros entendemos que la teología, por así llamarla, de la identidad judía, la comprendemos y la entendemos, vamos a entender mucho mejor cómo los primeros cristianos incluyeron a Jesús con precisión dentro de la identidad del único Dios de Israel. Vamos a estar trabajando sobre ese tema, la identidad del Dios de Israel en el Antiguo Testamento y cómo Jesús muestra esa identidad en el Nuevo Testamento y es incluido por los mismos judíos como Dios. Vamos a ir desarrollándolo y vamos a ir dándole forma a esto. Ellos hicieron esta parte y lo hicieron al incluir a Jesús en las características únicas y definitivas según las cuales el judaísmo identificaba a Dios como único. Miren, ustedes saben que los judíos eran monoteístas. Ellos no aceptaban ninguna adoración por aparte. Entonces, ¿cómo los judíos que recibieron la revelación incluyeron a Jesús y lo vieron como Dios? Que ese ha sido un gran debate a lo largo de la historia con otras religiones. Para hacer esto, los judíos de incluir a Jesús dentro de la identidad de Dios, no tuvieron que romper con el monoteísmo judío, ya que el monoteísmo judío, como el judaísmo del periodo del Segundo Templo, lo entendían, estaban estructuralmente abiertos al desarrollo del monoteísmo cristológico que encontramos en los textos del Nuevo Testamento. Miren, cuando nosotros hablamos del Segundo Templo, nos estamos refiriendo ya es al momento de que también Jesús aparece, y antes de que Jesús apareciera, estaban también judíos. Oye, cuando nos referimos a los judíos del Segundo Templo, estamos hablando a los que son contemporáneos con Cristo y antes de Cristo, cuando todavía existía el Segundo Templo. Herodes. Claro, ya. O sea, primero lo construyeron, hubo un primero que lo construyó Salomón y entró Babilonia y lo tomó y destruyó y todo eso. Después lo reconstruyen, es correcto. Este Segundo Templo, que después Herodes lo coge y lo adecúa, lo coloca todo el tema. Bueno, esta cristología que vamos a estar viendo en este capítulo es la cristología de la identidad divina, proponiéndola como una manera de distinción
con la cristología que muchas veces vemos que es la cristología funcional y óntica. La funcional es con relación a las funciones de Cristo, a los oficios de Cristo, que es por lo general lo que siempre vemos en cristología. O su óntica, que es con relación a su ser. Entonces, por lo general, cuando nosotros vemos y escuchamos de las materias de cristología, comenzamos a estudiar los oficios de Cristo, lo que Cristo hizo y la parte de su ser. Esta cristología de la identidad divina nos ayuda también a entender en el Nuevo Testamento cómo Cristo se identifica con el Dios del Antiguo Testamento. Se trata de una cristología completa que mantiene que Jesucristo es intrínseco a la identidad única y eterna de Dios. Miren, aquí dice que cuando pensamos en los términos de identidad divina, más que en esencia o naturaleza divina, que no son las primeras categorías para la teología judía, les explico. Dentro de la teología judía, ellos conocieron a Dios como esa parte que Él se identificó con su pueblo. O sea, más que en la parte de su esencia o de su naturaleza divina, ellos sabían que era Dios, era eterno, creador de todas las cosas, pero ellos se relacionaron mucho, fue con su identidad. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Cómo se identificó Dios? Yo soy el que soy. O sea, los judíos en su teología no estaba como los griegos, pongamos, la naturaleza divina, su esencia, cómo es Dios, cómo está compuesto. No, ellos no se pusieron con eso. No razonaban, ellos creían que Dios era Dios. Entonces, para ellos esa teología de su esencia y su naturaleza divina era aceptada. Pero ellos, ¿qué comprendieron de ese Dios? Era cómo Él se identificó con ellos, cómo Él trató con ellos, cómo Él trabajó con ellos, cómo Él se les reveló. Y la inclusión de Jesús en la identidad divina única tiene implicaciones no solo para quién es Jesús, sino también para quién es Dios. Ahí vamos a darle forma ahora más adelante con relación a la adoración. Que no solo el Jesús persistente y exaltado debemos de verlo en la teología neotestamentaria. Cuando nosotros estudiamos teología y vemos cristología, por lo general estudiamos al Jesús persistente y al Jesús exaltado. Entonces, pero el que propone este ensayo, o esta tesis, de grado, que me llamó mucho la atención porque él parte de algo muy diferente a lo que por lo general vemos en la cristología, y la identidad de Dios. Y los judíos, como no tenían esa teología de la naturaleza o la esencia divina, ellos se relacionaban más con Dios por su identidad. Pero sí, era más de práctica con Él. Nosotros vamos a ver en el próximo capítulo la parte de la cristología bíblica, la que siempre hemos visto. Pero este es un módulo que nos va a servir mucho en ese sentido. Y dice que, bueno, por lo general hemos estudiado en la teología neotestamentaria a Jesús persistente y exaltado, pero también dice que tenemos que ver al Jesús humano, sufriente, humillado y crucificado, que también pertenece esta parte a la identidad divina de Dios. Entonces, queda claro que Jesús revela la identidad divina, quién es Dios realmente
en humillación así como en exaltación. Y en la conexión entre ambas, la propia identidad de Dios se revela en Jesús, su vida, su cruz, al igual que su exaltación. ¿Ahí qué quiero decir con eso? Miren, es muy difícil que muchas veces en la identidad de Dios se vea a Dios sufriendo, se vea a Dios en una cruz, se vea a Dios muriendo. Entonces, ¿qué se plantea aquí? Que nosotros hemos identificado dentro de nuestra teología neotestamentaria y dentro de las clases de cristología al Jesús preexistente y exaltado, identificado con Dios. Pero también la vida humana de Jesús, sus sufrimientos, su humillación, la cruz, la muerte, la exaltación, también hacen parte de la identidad de Dios. Pastor, pregunta. ¿Está bien decir, estamos hablando de la cristología, está bien decir que si Cristo sufrió, lloró, murió, podemos decir que también Dios sufrió? Sí. Es que ahí es donde vamos a identificarnos con el Dios del Antiguo Testamento. Porque mucha gente no responde a esa pregunta, porque se han centrado más en esa parte cristológica de su preexistencia. Pero se han olvidado de la identidad de Jesús con relación a Dios en cuanto al sufrimiento, en cuanto a la cruz, en cuanto a la humillación, en cuanto a la exaltación, en cuanto a su muerte. Cómo el Jesús, o cómo nuestro Señor, en el Nuevo Testamento, cómo los escritores judíos relacionaron a Jesús e identificaron al Jesús sufriente, al Jesús humillado, al Jesús en una cruz, al Jesús muriendo, con el Dios del Antiguo Testamento, poderoso, creador, gobernador, excelso, quien humillaba a sus enemigos. ¿Cómo conciliar eso? Y ahí es donde queremos llegar nosotros con este módulo. Ahora, Jesús era Dios encarnado. Y nosotros no podemos separar la naturaleza humana de Jesús, que ésta sí sufrió, y la naturaleza divina no. Jesús sufrió en todo lo que él era como tal. Ahora, como humano experimentó el dolor. Como humano experimentó la ausencia del Padre cuando él dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su humanidad, él experimentó la muerte, porque él murió. O sea que Dios murió también. Jesús murió. No, pero Dios no podía morir. Pero ese es un misterio. Jesús, como hombre, en su encarnación, murió. Si Jesús no muere, no hay redención. Si Jesús no muere, no hay pago de nuestra culpa. Y si Jesús no resucita, tampoco. Era necesario que Jesús muriera. ¿Murió Dios? Sigamos adelante en el tema. Entonces, es necesario saber entender estos temas con relación a la identidad de Dios en el Antiguo Testamento. La revelación de la identidad divina en la pasión y vida humana de Jesús también revela la identidad de Dios. Ahora, hay una relación entre el monoteísmo judío y el monoteísmo judío del Segundo Templo como contexto de los orígenes cristianos y la cristología del Nuevo Testamento. O sea, el monoteísmo judío está muy relacionado con la cristología del Nuevo Testamento. Parece mentira, pero así es. ¿Cómo lo entendían ellos? ¿Cómo los autores del Nuevo Testamento entendieron la relación de Jesús con Dios?
¿Hasta qué punto atribuyen algún tipo de divinidad a Jesús? ¿Qué tipo de divinidades es la que le atribuyen? Estas preguntas están íntimamente relacionadas con la forma en que el judaísmo del Segundo Templo entendían la unicidad de Dios. Unicidad es la unidad. Actualmente cita acá el autor que hay un debate en el progreso del monoteísmo judío del Segundo Templo. O sea, la mayoría de estas personas centran el debate en las diferentes visiones que había en el monoteísmo judío. Entonces, argumentan que la visión que tenían los judíos de este Segundo Templo afectaba la cristología del Nuevo Testamento. Ya les explico cómo es el tema. Miren, hay dos puntos de vista en este debate con relación al monoteísmo judío. El primero es que en la visión del judaísmo del Segundo Templo estaba caracterizado por un monoteísmo estricto. O sea, ahí no había lugar o hacía imposible atribuir divinidad a otra figura aparte de Dios. Por eso se llama un monoteísmo estricto, o sea, era cerrado. Judíos que rechazaban a Jesús, aquellos que, por ejemplo, cuando él decía yo soy, decían no, bro, ¿cómo así que yo soy? O sea, ¿cómo así que va a decir el mismo nombre del Dios que nosotros conocemos como el Padre, como Jehová? Eran los que rechazaban a Jesús, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Con respecto al libro, dice que había una monolatría. Una adoración al único Dios. Único Dios, pero también le atribuían adoración a otras divinidades, por decirlo de esa manera, pero que ellos sabían que solamente había un único Dios. Pero eran los que no eran judíos. A los que no eran judíos. Ya. Había una monolatría, pero monolatría significa adoración a un único Dios. Pero los que no eran judíos estaban conscientes de que había un Dios que era por todo, pero a la vez ellos eran abiertos a rendir adoración a otros dioses que estaban por debajo, o a unos semidioses que tenían cierta divinidad, pero eso no eran judíos. Entonces, no eran judíos. Ahora, los dos puntos de vista que habían en el monoteísmo judío era, uno, que era estricto. O sea, hacía imposible que alguna otra figura divina entrara aparte de Dios, fuera Dios. Y de esta visión, algunos argumentan que por consiguiente, Jesús no podía haber sido considerado como una divinidad en este contexto judío, bajo esta visión. Un monoteísmo totalmente estricto. Inclusive, de modo que solamente para que Jesús entrara ahí como una persona divina, tenía que haber una ruptura en este monoteísmo judío. Esa es una de las visiones y del debate que hay. Uno, el monoteísmo judío del Segundo Templo era radical, no aceptaba ninguna otra divinidad o que entrara otra divinidad fuera de Dios o de atribuirle divinidad a otro ser. Ahora, el segundo punto de vista lo llaman revisionista del judaísmo, del Segundo Templo. ¿Ellos qué dicen? Ellos rechazan la posición estricta del monoteísmo judío.
y da opciones normales de que sea flexible, pero ellos sí aceptan un estatus divino subordinado o semidivino, de cualquier distinción entre el Dios único y el resto de la realidad. Un ejemplo, ellos hablan de las famosas figuras mediadoras. De las famosas figuras mediadoras es que ellos ubican ahí a los que son ángeles o a los seres humanos exaltados. Entonces resulta que estas figuras mediadoras, que pueden ser los ángeles, que son seres divinos, o hombres exaltados, los patriarcas y todo esto, elevado a una distinción divina también, dicen ellos, esto podía opacar el concepto del monoteísmo estricto. ¿En qué sentido? En que a cualquier persona, en este caso a Jesús, no era imposible de que se le atribuyese cierta divinidad dentro de esta visión. Entonces, a Jesús, en la cristología del Nuevo Testamento, bajo esta visión, ellos dicen, podía afectar esa cristología porque podía atribuirle a Jesús cierta divinidad, pero tampoco lo podía poner a la misma altura de Dios porque ellos se argumentaban que podían ser subordinados. Esas son las dos. La segunda es el punto de vista revisionista, donde ellos sí dicen que el monoteísmo judío era más flexible en este tema. Con relación a esto, ok, aquí seguimos. Entonces, ellos decían que la continuidad real entre el monoteísmo judío y la cristología del Nuevo Testamento debe de encontrarse en las figuras mediadoras, pero hay otros que dicen no, porque eso da cabida más o menos a un Dios, a un Jesús así como el arriano. Y no colocaba a Jesús en la misma identidad que Dios. Entonces, hasta aquí que estamos viendo. Comenzamos hablando del judaísmo, que ellos identificaban a Dios, ¿por qué? Porque Él se dio a conocer, por su identidad, más que por ese estudio de su parte divina, de su ser, porque ellos aceptaban de tal forma a Dios como Él era. Pero ellos comenzaron a relacionarse con Dios con la identidad. Y Dios se dio a conocer a ellos por medio de esta identidad. Y estamos tratando de establecer cómo la cristología del Nuevo Testamento identificó a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. Cómo judíos, conocedores de la ley, conocedores de las escrituras, monoteístas, en una adoración al único Dios, aceptaron en el Nuevo Testamento a Jesús como Dios. Y el argumento que estamos viendo es que parte de su identidad. Cómo Jesús se identificó con el Dios del Antiguo Testamento y cómo estos judíos en el Nuevo Testamento identificaron a Jesús con Dios. Gracias, Juan. Sí, yo creo que el autor del Evangelio de Juan, es decir, el apóstol Juan, es claro cuando en su Evangelio narra las 7 señales. Al final del libro él dice que el propósito de eso es para que crean de que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y cada uno de esos 7 señales evidencia la deidad de Dios, de Cristo. Y también menciona las 7 yo soy el pan, la resurrección. Y también apunta a una deidad,
Entonces aún no vemos ese tema cristológico dentro de un evangelio como el de Juan. Ahora, y es que, por ejemplo, los judíos eran monoteístas estrictos. Estrictos. Ellos tenían esa visión muy diferente a la visión que vimos ahorita. Ellos no aceptaban dentro de la divinidad de Dios otro ser. Ellos eran estrictos en su divinidad, inclusive en el ambiente religioso, había un ambiente religioso plural, pero ellos eran monoteístas en su adoración. No aceptaban otro ser diferente en divinidad, sino a Dios. Y podemos verlo en Deuteronomio 6, 4, 6, cuando dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo entraba Jesús ahí? O cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ellos eran monoteístas cerrados. Ahora, el tema de la identidad única del Dios del monoteísmo del Antiguo Testamento. Este tipo de monoteísmo práctico que requiere todo un modelo de adoración cúltica y cotidiano que incluyera una lealtad exclusiva al único Dios, presupone un Dios que sea claramente identificable de algún modo. Entonces, había una estructura de adoración cúltica, y esa la podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Y los judíos tenían claramente ciertos rasgos, por así decirlo, o algún modo de identificar a este Dios del resto de todos los dioses. O sea, ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían cuál era la identidad única de Dios. O sea, Dios tenía un nombre y un carácter. Y puesto que este Dios actuaba y hablaba, lo relacionaban en cierto sentido bajo una analogía de una identidad humana personal. O sea, era un Dios personal, un Dios que se relacionaba, un Dios que tenía un nombre, un Dios que se identificó con ellos. Pero esto no significa que la analogía humana sea adecuada para describir a Dios. Pero ellos en sus literaturas, y si nosotros vemos, usan un lenguaje aludiéndolo a una analogía como a un ser humano. Pero algunos comentaristas dicen que no es suficiente la analogía humana para identificarlo. Voy a ir adelantando algo por acá. Bueno, tenía un nombre. Algunas de las características de la identidad única de Dios se le ha revelado por un nombre, se le rendía una única adoración. Era el gobernador del cosmos, era quien había creado todas las cosas. Hay algo por acá que estábamos hablando con relación a las figuras mediadoras en el punto de vista de los judíos con relación al monoteísmo. O sea, había un monoteísmo estricto, había otro monoteísmo que no, que aceptaba las figuras mediadoras. Pero dentro de esta categoría de figuras mediadoras hay una que sí es aceptable dentro de los que estudian la cristología o para entender la cristología primitiva. Ustedes han escuchado de lo que fue la sabiduría, ¿no? Proverbios capítulo
capítulo 8. Le voy a leer acá un momentico. Dice, aplicando nuestro criterio, no encontramos ninguna sugerencia en la literatura de que los ángeles principales o los patriarcales exaltados participasen en la tarea de la creación. O sea, aquí ya excluye como una figura mediadora a los ángeles o a los patriarcas participando de la divinidad de Dios en el Antiguo Testamento. Que quiero citarle algo por acá que tengo. Bueno, las figuras personificadas o unificadas. La segunda categoría de figuras modificadoras, aspectos de Dios personificados y unificados, resulta ser con los mismos criterios muy diferentes, tanto el verbo como la sabiduría de Dios toman parte de la creación o en ocasión con papeles distinguibles. ¿Qué dice Salmo 33:9? Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ok. Aquí está hablando lo que es su palabra. Léelo ahí con el micrófono. De nuevo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ok. Y Proverbios 8:30. Allí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Esa es versión NBI. Ok, y por último, miremos lo que dice Isaías 40:13. 40:13. ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? Uh-huh. ¿Quién puede servirle de consejero? Y por último, Isaías 44:24. Así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Ok. Ahí estamos viendo que Dios creó todas las cosas. Y Dios no tenía consejero en la creación. Dios solo hizo todo. Pero cuando nosotros leemos lo que vimos en el Salmo 33:9, Él habló su palabra. Y si nosotros vemos Proverbios, capítulo 8:30, dice que con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Y si nosotros vemos, ¿cuál fue el otro que leímos? El Isaías 40:13, que dice, ¿quién me aconsejó? ¿Quién fue el que me dijo, haz esto o haz aquello? O sea, ¿a dónde los quiero llevar? A pesar de que había un monoteísmo estricto, que no aceptaba ninguna otra divinidad dentro del mismo Dios, o otro ser, perdón, que fuera divino como Dios, los judíos veían una distinción dentro de la identidad divina. No lo veían como algo inconcebible. Y esto no rompía con el monoteísmo de ellos.
O sea, él que está hablando de la sabiduría, ¿cómo se relaciona la sabiduría? Con él estaba yo ordenándolo todo. Pero él dice en Isaías, yo solo hice todas las cosas. Y por el otro lado dice, y di mi palabra. Por ejemplo, Génesis habla de hagamos al hombre y está hablando en plural. ¿Qué concepto había de los judíos, por ejemplo, respecto a ese versículo con el que estamos leyendo ahora, donde dice que yo solo, pero Génesis claramente dice hagamos? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la palabra uno dentro del idioma hebreo hay que identificarlo en cierto sentido. O sea, ¿tú te acuerdas cuando el Señor dice que el hombre sea uno? Unió a Adán y a Eva, le dijo, los dos sean uno. Entonces, dentro del judaísmo, esa palabra uno no es un uno absoluto en el sentido de unidad, sino que es un uno compuesto. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, o cuando Él dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Esa palabra Elohim son tus dioses, tus señores. Así se mira o se interpreta. ¿Por qué? Porque la palabra uno en esos textos no está refiriéndose a uno en un sentido absoluto o unitario, sino que está hablando de un uno, de un sentido compuesto. En que, bueno, yo pienso que es así, Sí, en que nosotros queremos comprender, digamos, eso desde un punto de vista o desde una cultura occidental, ¿verdad? Por eso es que quizás para uno es tan difícil. Bueno, cuando no tenía iluminación sobre ese aspecto, pero ya cuando uno lo mira desde una cultura judía, o sea, oriental, mira la terminología, todo empieza a cuadrar, que es cuando uno dice, no, verdaderamente Jesús es Dios, porque, o sea, la misma terminología que usaba inclusive Dios cuando se hablaba al pueblo de Israel es la misma terminología que empieza a usar Dios, que es lo que enfurece a los fariseos. Dicen, oye, este se está proclamando Dios, este se está poniendo en la misma posición de Dios, que era lo que a ellos los disgustaba, por decirlo así. Claro, porque es que, o sea, Jesús se estaba identificando con Dios. Entonces, los judíos del Antiguo Testamento conocieron más a Dios por su identidad. Yo soy el que soy, yo soy el Dios bondadoso, el Dios compasivo, el Dios misericordioso, el lento para la ira, el grande en misericordia, el Dios que sacó a Israel de Egipto, lo llevó por el desierto, lo introdujo en la tierra prometida. Entonces, cuando uno habla con un judío, él conoce a Dios por lo que Dios ha hecho, por cómo Dios se ha mostrado y se ha revelado a ellos a través de la historia, por la identidad que Él mismo se dio y se reveló en medio de su pueblo. Entonces, por eso es que el pueblo judío, en la adoración, ¿a quién solo le rendía adoración? A Dios. ¿Quién solo era soberano? Dios. ¿Quién era el creador? Dios. ¿Quién gobernaba todas las cosas? Dios. O sea, para ellos no había cabida para adorar a otro ser. Era un judaísmo, era un monoteísmo totalmente cerrado. Entonces, ¿cómo los judíos del Nuevo Testamento, los escritores bíblicos, comprendieron y entendieron de que Jesús era Dios? Si ellos venían de este contexto cerrado, de este monoteísmo, ¿cómo ellos alcanzaron a entender esta gran verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos al Nuevo Testamento y encontramos, Jesús es Dios, sí, tú y yo lo creemos ahora mismo. Pero sentémonos a mirar las raíces de, ¿quiénes escribieron las escrituras? La gran mayoría, ¿quién era? Judíos.
Con los del Antiguo Testamento, listo, no hay ningún problema. Jesús no había aparecido, no se había encarnado, o sea, no era algo para ellos que tuviesen, pero a pesar de eso hubo revelación y hubieron profecías. Pero en el Nuevo Testamento aparece algo nuevo, algo que ellos nunca habían tenido, y era Jesús encarnado. ¿Cómo estos judíos del segundo templo relacionaron a Jesús con el como el Hijo de Dios, como a un ser humano que sube al cielo y se sienta a la diestra del Padre? O sea, para ellos eso era, para el que no tuviese un entendimiento claro de quién es Dios en su identidad de acuerdo al Antiguo Testamento, eso era una locura. De que un hombre se sentara a gobernar a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque el único que gobernaba para los judíos era Dios. Ellos no aceptaban a más nadie, ni ángeles, porque los ángeles eran sus servidores, ni figuras intermedias que pudieran intervenir o ejercer soberanía en el gobierno de él, si no fuera por la orden de Dios. Entonces, nosotros aquí miramos y decimos, no, Jesús es Dios, pero dentro de una estructura judía que creían en un solo Dios, ¿cómo entraba Jesús? Entonces, cuando comenzamos a ver la literatura del Antiguo Testamento y muchos versículos, y vamos a estar viendo otros, uno mira que dentro de esa identidad no era inconcebible distinguir a Dios como si no fuera uno en el sentido unitario, sino que Dios fuese compuesto. ¿Y dónde lo vemos? Miremos el capítulo 8 de Proverbios. Con él estaba yo ordenándolo todo. Ya ahí, o sea, la sabiduría es o muestra la sabiduría como algo intrínseco de Dios. O sea, como si tuviera vida dentro de Dios mismo. Entonces, dice que su sabiduría, que no es nadie, sino una cualidad intrínseca a su propia identidad, le aconsejó. De manera similar, su sabiduría se describe sentada en el trono junto a Dios, participando del ejercicio de su soberanía y adoptando el papel como consejero de él. Aquí la imagen que la literatura obtiene de aplicar a ningún ser viviente angelical de Dios se aplica a la sabiduría, sin que esto vaya en decremento de la clara intención entre Dios y el resto de la realidad. O sea, ellos tenían ese entendimiento. En muchos de los pasajes del Nuevo Testamento hay esa claridad. Ahí, dentro de la misma literatura, en ese mismo monoteísmo, no era que era cerrado, se podía hacer una distinción de la identidad divina dentro de Dios. Dice el Señor a mi Señor, siéntate aquí. Ahí va. O sea, y al final, ¿cómo interpretaban eso? Por ejemplo, los judíos que eran totalmente. Listo, mira, ahí vamos. Mirando la cristología del Nuevo Testamento, ¿cómo identificaron a Jesús con Dios? Ellos parten de ahí. Identifiquemos a Jesús con Dios. Y ese es un versículo que vamos a mirar ahora. Salmo 101, versículo 1. Ténganlo ahí a la mano. Si ustedes se acuerdan de las herejías cristológicas, cuando la iglesia entra a Occidente se forma el debate. ¿Cuál era el debate? La naturaleza de Cristo. ¿Antes existía ese debate? No, o sea,
los judíos, inclusive los fariseos, ni debatían eso. Tú no eres. ¿Cómo te quieres igualar tú a ser como Dios? Inclusive quisieron matarlo y él se escondía y todo. Pero los que tenían la revelación sí identificaron, ojo, identificaron a Jesús con Dios. Ellos no hicieron un análisis exegético de la naturaleza ni nada de esas cosas. Ellos cómo identificaron a Jesús con Dios, que Jesús era divino, viendo la identidad de Cristo, lo que Él fue y la identidad de Dios en el Antiguo Testamento. De ahí parte la cristología del Nuevo Testamento. La identidad de Jesús comparada con la identidad de Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque acordémonos que la teología judía, como le decía al principio, no estaba en debate el tema de su esencia, sino que ellos más que todo la aceptaban, pero conocían a Dios no por su esencia como tal, porque es algo que la mente humana no puede alcanzar, pero sí por su identidad. Ahora, dice que una de la parte que identificaron a Jesús con Dios, el Jesús exaltado participa de la soberanía única de Dios en todas las cosas. Voy a leerle algo acá. Los escritores del Nuevo Testamento, los cristianos, entendieron que Jesús había sido exaltado desde su muerte al trono de Dios en el cielo más alto. Eso no tiene discusión. Allí sentado con Dios en su trono, Jesús ejercita o participa del señorío único de Dios sobre todo el cosmos. Este paso decisivo de entender que un ser humano pudiera participar de la soberanía divina única del cosmos no tenía precedente. O sea, dentro del judaísmo, fíjate, aún peor, dentro del judaísmo, el que un ser humano fuera exaltado al mismo trono de Dios era algo inconcebible. Era inconcebible. Su significado depende del contexto conceptual monoteísta judío en el que los primeros cristianos creían, dado que la soberanía única de Dios sobre todas las cosas era precisamente uno de los rasgos fundamentales que caracterizaba la identidad del Dios en oposición con las demás realidades. Esta confesión de Jesús reinando en el trono divino era un reconocimiento de su inclusión en la identidad divina única, distinguiendo decisivamente a Jesús como el mismo Dios de cualquier servidor celestial. Veamos algunas evidencias. Entonces, a Jesús en el Nuevo Testamento se le ve reinando en el trono, subió. Y eso lo entendieron ellos, pero ¿con base a qué lo entendieron? Bueno, estaba la revelación del Espíritu. Cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres el Cristo. ¿Saben la confesión de Pedro qué significa, no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, tú eres Dios. Que decía de entender, por ejemplo, esa frase o esas terminologías que generalmente lo hacemos desde una cultura occidental. Entonces, cuando uno no va al idioma original y mira, por ejemplo, qué significaba para ellos decir el Hijo de Dios, para ellos decir el Hijo de Dios era decir el mismo Dios, porque era la misma esencia de Dios o la misma identidad, lo que habla el pastor. Entonces, pero digamos que uno generalmente no lo lee así. De hecho, lo que usted explicaba ahora, uno entiende el uno como uno. Yo no lo entiendo como que pueden dos o tres, sino uno como occidental entiende el uno como una persona, como una unidad, que es la diferencia ahí que empieza a haber entre una cultura y la otra. Claro, es que ahora, acordémonos de algo, cuando dice no te lo reveló
sino el Espíritu. O sea, miren, no fue que el Espíritu de Dios le sopló el oído a Pedro, él es el Hijo de Dios. O sea, la Escritura, acuérdense, ellos vienen formados de un Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de que había de venir el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios relacionado con Dios y todo lo demás. Ellos, o sea, la teología judía de esa época aplicaba toda la exégesis a las escrituras hebreas. Y uno de los versículos que más aparece en el Nuevo Testamento es el Salmo 110, versículo 1. Es el salmo que más aparece en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Juan, si quieres corta, pa.